Quiero decirte que la adolescencia hoy no es distinta de hace 30 años. Lo que ha cambiado es la manera que tenemos los adultos de entender a la adolescencia. Hay un contexto diferente. En ese contexto distinto hay nuevos riesgos que antes no existían. Hoy tenemos en la primer plana de los riesgos en la adolescencia el riesgo de ludopatía adolescente. Antes un menor de edad no iba al casino, no podía entrar a los sitios de apuestas, no existían sitios de apuestas online. Hoy los chicos tienen, con la tecnología, los monitores y las pantallas, una cantidad de oportunidades de enfermarse muy rápidamente. Vivimos en la cultura de la inmediatez, en la cultura de la satisfacción inmediata. Hace años vi en un subte de la ciudad de Buenos Aires una publicidad, una marca de consolas muy conocidas, no voy a decir la marca. Había un nene jugando y decía, si tu hijo vive en estado y la marca, no pregunta cómo vinieron al mundo. Viví en estado pipip. ¿Sí? Tremendo. Y en esta cultura de la satisfacción inmediata, del síndrome de álbum lleno, que es lo que yo grafico a través de la metáfora de que cuando yo era pequeño coleccionaba figuritas y había figuritas difíciles y no importaba si llenaba el álbum o no llenaba el álbum porque lo importante era jugar y coleccionar y divertirnos. Hoy los chicos tienen el servicio de álbum lleno garantizado, auspiciado por el fabricante de figuritas del mundo mundial. Me saco el sombrero, ese señor entendió todo. El tema es que no maltratemos a nuestros hijos dándole todo lo que nos piden. En este contexto, el riesgo de que un adolescente de 13, 14, 15, 16, 17 años apueste online por diversión, juegan la Champions League, ¿sí? Y entran los amigos jugando a apostar a un sitio que en general son cuevas de WhatsApp, ¿sí? Porque los sitios legales suelen tener alguna validación que a veces puede ser trampeada, sobre todo si hay adultos que no controlan y acompañan de manera responsable, pero se arman cuevas de WhatsApp en donde los chicos pueden apostar a que antes del minuto 30 va a haber un gol de cabeza o que va a haber 10 corners antes del minuto 70 o lo que fuera, ¿sí? Y en ese momento quiero explicarte, en el cerebro adolescente, que termina de formarse sobre todo la corteza prefrontal, que es la que regula el control de los impulsos y la inhibición y lo que estira la posibilidad de fantasía y de pasaje al acto. Y ahora te explico más en detalle qué quiero decir con esto. El cerebro adolescente está en formación y hay neurotransmisores que tenés vos, que tengo yo, que tienen los adolescentes, que son la dopamina. La dopamina es felicidad. Y en el momento en el que va a apostar, en ese momento, no si gana, no si pierde, sino en el momento de la apuesta, en el momento en el que una ruleta imaginaria gira y hay un croupier que grita no va más, en ese momento se produce el shot de dopamina de mayor intensidad. Y la dopamina es mucha felicidad, entre comillas. Y si gana, va a querer ganar más. Y si pierde, va a querer revancha. Y hay muchísimas chances de que se instale ese circuito de mucha dopamina. Y cuando falta ese circuito de placer, aparece el cortisol. La dopamina es felicidad, el cortisol es sufrimiento. Y para frenar ese shot de cortisol, el cerebro dice, hey, dame de aquello que me diste la otra vez, dame dopamina. Entonces vuelve a jugar. ¿Cualquier chico que empieza a jugar se va a volver ludópata? No. Hay factores de protección, que después te voy a contar cuáles son, que van a hacer que un chico que empieza a jugar no se transforme en adicto. No cualquiera es adicto al juego o a una sustancia o a lo que fuera. No es adicto quien quiere, sino quien puede. Pero ¿cómo saber si esos factores de protección están? Y el riesgo de que pase del uso al abuso, a la dependencia y se transforme en un ludópata es alto. Hay muchos casos reportados de ludopatía adolescente con el riesgo de ideación suicida y suicidio consumado. Porque ¿cuál es el circuito? Un chico que empieza a apostar. Que empieza a apostar como juego, como parte del juego con sus amigos,
Y apuesta porque tiene plata en la billetera virtual, porque los padres le dan para sus gastos, para el almuerzo, para los viáticos. Apuesta porque sus amigos lo hacen y porque no quiere dejar de ser parte del grupo, ¿sí? Y si se engancha, porque empieza a pensar y a sentir que puede hacerse millonario y que puede ir por más, no le alcanza ya con la plata de la billetera virtual y le saca plata a sus padres y se endeuda y entra a cuevas de prestamistas. Estas mismas cuevas online de WhatsApp fomentan el no tenés, te prestamos, como en los casinos. Tradicionalmente en los casinos siempre hay una casa de empeño cerca y no es casual. Los jugadores compulsivos, cuando van al casino y están en pleno shot de dopamina y en plena compulsión, la compulsión es la urgencia del adicto de procurarse la sustancia o la actividad, no tienen el freno regulatorio inhibitorio de ya aposté y perdí todo lo que tenía, no voy a poner en riesgo mi patrimonio. No, un jugador, un ludópata, pone en juego todo lo que tiene y lo que no tiene también. Entonces va a llevar su escritura, la escritura de su casa, de la casa familiar, a la casa de empeños, y va a jugarse la casa, y esto es literal. Un menor no tiene una escritura, no tiene casa a su nombre, pero va a endeudarse, va a sacarle, como un caso que yo acompañé hace un tiempo, va a sacarle al padre todos los ahorros que el chico sabía dónde estaban. Y cuando los adultos descubren que el chico está ya entrampado en una adicción que en el circuito del cerebro es irrecuperable, o es incurable, mejor dicho, porque la adicción se recupera pero no se cura, y entonces ya es tarde. ¿Me entendés, no? Un chico empieza jugando y termina enfermándose, y cada vez más son los casos de ludopatía. ¿Cuáles son las señales con las cuales podés llegar a darte cuenta si tu hijo está empezando a transformarse en un ludópata o con riesgo de convertirse en uno? Si pasa mucho más tiempo con las pantallas de los que habitualmente pasa. Si lo ves con un cambio de humor repentino, más inquieto, como ocultando algo, ¿sí? Si está con su celular o con el monitor y vos te acercás, tapa, ¿sí? Oculta. Si ves que te pide más plata de la que habitualmente suele pedirte, si ves un cambio de humor, si hay trastornos del sueño o cambios en la conducta alimenticia. Entonces lo primero que tienes que hacer es hablar con tu hijo y preguntarle qué le pasa. Seguramente no te cuente. Y si vos sospechás o tenés alguna intuición cierta con tu intuición de padre o de madre, que tu hijo hay algo que no te está pudiendo contar, hace una consulta profesional. Y lo digo siempre y me lo vas a escuchar en muchos contenidos. Tenemos un exceso de respeto hacia las decisiones de nuestros hijos cuando son adolescentes, así como los llevamos a vacunar y no les preguntamos si tenían ganas o no tenían ganas, había que vacunarlo y eso no se discutía. Si tenés dudas si tu hijo puede estar metiéndose en alguna situación complicada, hace primero una consulta de orientación a familias, no hace falta que vaya tu hijo, y si tenés indicios ciertos de que algo anda mal, tu hijo irá a terapia sin ganas. Yo he atendido montones de adolescentes que lo que menos tenían ganas era hacer terapia y era aburrido para ellos y para mí estar sesiones en silencio hasta que en algún momento, si hay adultos convencidos de que no van a negociar con la salud de los chicos y entienden que hay un ámbito ahí confiable, se dejan ayudar. Consulta profesional, hablar con ellos. Si ves y tenés indicios ciertos de que están jugando en sitios de apuestas online, en cuevas de WhatsApp, le quitas el celular. Yo cuando era chico tenía cospeles en los teléfonos y sobreviví. No vas a traumar a tu hijo porque le quites el celular un tiempo. Habla con los mejores amigos, que el entorno lo cuide. ¿Sí? Y si hay 3 criterios y hay 3 escalones en el camino hacia la ludopatía: el uso, el abuso y la dependencia, y esto aplica a cualquier adicción. El uso es alguien que experimentó, jugó 1, 2, 3 veces, le gustó, y eso no es en sí un problema. El abuso es cuando ya empieza a hacerse necesario, ¿sí? Y empieza a romper ciertos límites que no debiera romper para entrar a ese circuito. Y te aclaro que un menor juegue, o que un menor tome alcohol, o que experimente con cualquier sustancia, es un riesgo en sí.
Pero es el primer escalón de una serie de escalones hasta que llega a transformarse en un adicto. La dependencia es cuando, en este caso, el juego y el apostar es parte necesaria de su vida y no puede vivir sin eso y se le hace urgente, y acá está en juego la compulsión, la tolerancia, que es necesitar cada vez más de la misma actividad, en este caso, para lograr un equilibrio, acordate, dopamina y cortisol, la abstinencia, que es la desesperación física y psíquica, cuando en este caso el apostar le falta. La buena noticia es que todo esto tiene un montón de recursos que se pueden aplicar desde la ayuda profesional. Una vez que un chico ya es ludópata, no queda otra instancia que un dispositivo terapéutico por especialistas en esta problemática. No cualquier psicólogo puede tratar una ludopatía, pero mucho antes de eso hace pie en el vínculo. Tenemos que ser torres de control. La torre de control, el avión despega y la torre de control se queda ahí esperando que el piloto precise algo y atenta a todos los instrumentales y faro de los navegantes, que es la referencia. Construir un vínculo desde el diálogo, desde la confianza, desde el disfrute y ver las señales que tu hijo o tu hija te da. Y si tenés dudas, consultá. Consultá, no te resignes. Los tiempos cambiaron, la esencia es la misma, tu hijo, tu hija te precisa. Así de sencillo, así de complejo, difícil, pero no imposible.